Willy, estamos escuchando la agenda económica de este día, miércoles 11 de agosto. Dale, Willy. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Marcelo. Algunas novedades. Bueno, ayer el gobierno y las empresas distribuidoras de electricidad aclararon que el aumento de tarifas que se publicó en el boletín oficial no va a alcanzar a los clientes residenciales. Esto no va ni para los hogares ni para los comercios, es solamente un ajuste para los grandes usuarios y tiene que ver con el aumento estacional de la energía para las generadoras, es decir, que en este caso ni siquiera Edenor, Edesur o Edelap van a resultar beneficiadas con este aumento, que en promedio estaría entre 19 y 23%. Estamos hablando de aumentos para los grandes usuarios que todavía tampoco se van a aplicar en las próximas, en las facturas inmediatas. Así que eso se aclaró mirando, por supuesto, la sensibilidad que hay en el gobierno y particularmente en el Instituto Patria con el tema tarifas y con la cuestión obviamente electoral, Marcelo. En materia también de precios, muy interesante lo que publicó el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, está hoy publicado en los diarios, pero la verdad que vale la pena resaltarlo. Vos fijate, Marcelo, en el mes de julio, la carne contra el mes anterior apenas bajó 1%, según este relevamiento, que hace obviamente el chequeo en los 40 supermercados más importantes de Capital y Gran Buenos Aires y también en 80 puntos de venta. Y cuando uno mira lo que pasó con la carne en un año, entre julio justamente que acaba de pasar y el julio del 2020, el aumento promedio superó el 80%, lo cual obviamente indica que el tema tiene que ver con la inflación. No es que suba la carne, sino que se devalúa el peso. Entonces, como se devalúa el peso, sube todo, no solamente la carne, también, por cierto, el dólar, aunque en estos días está un poquito más tranquilo. Así que este es un detalle, digamos, que tiene que ver con el modelo inflacionario, pero recordemos que el gobierno le puso un cepo a la exportación de carne. Sin embargo, en materia de precios, esto evidentemente no ha dado resultados, solamente 1% de baja a pesar del cepo. Hacías mención, Marcelo, de las expresiones o de la inquietud que hay en el sector empresario y fabril, sobre todo en las fábricas, por la cuestión del ausentismo y el regreso al trabajo de, obviamente, los trabajadores que hoy están en su casa y que, en principio, pueden, cuando tienen la edad mayores eventualmente a 50 años, pueden seguir estando en su casa. Allí aparece la controversia de si hay que obligar a vacunar o no hay que obligar a vacunar a los trabajadores. Yo diría, Marcelo, que con las leyes laborales que hay en la Argentina, hoy es bastante difícil que esta situación se resuelva. Imagínate que si no están permitidos ni los despidos, no están permitidos, obviamente, rige la doble indemnización, mucho menos se va a obligar, obviamente, a la gente a vacunarse. Me parece que en términos prácticos va a haber que encontrar eventualmente otra solución, porque con las leyes laborales que hay hoy en la Argentina es muy difícil que se pueda establecer una obligación a los trabajadores, insisto, para vacunarse. Es cierto que la situación de la pandemia puede generar alguna excepcionalidad, pero me parece que las rigideces laborales en la Argentina no resisten ni siquiera la pandemia, ¿no? Es decir, al revés, resisten en este caso también la pandemia. Mirando el tema impositivo, obviamente, y a propósito de, bueno, esta confesión muy honesta, sin duda, de Victoria Tolosa Paz, en el sentido que el gobierno va a hacer lo que viene haciendo este gobierno y otros gobiernos hace por lo menos 20 años en la Argentina, que es aumentar los impuestos todos los años, Marcelo. Es un tema del cual hemos hablado insistentemente, y a mí me parece que a esta altura del partido lo importante, dado que es un año electoral, es que los distintos sectores de la oposición, bueno, expliciten cómo va a votar la oposición el aumento de los impuestos que sin duda va a proponer el gobierno el año que viene. Si uno mira, digamos, cómo administran, incluso cómo se han comportado los opositores en los distritos que administran, bueno, pobre mi madre querida, nadie ha bajado los impuestos en general y hemos visto unas subas generalizadas en provincias, en municipios, algunas excepciones hay, vale mencionarlas, el caso de Javier Iguacel
en el municipio de Capitán Sarmiento. Él ha bajado los impuestos. En su momento, el recuerdo para José Manuel de la Sota, que hizo una campaña electoral en Córdoba prometiendo que iba a bajar los impuestos y efectivamente lo cumplió. Por supuesto, los impuestos locales, los impuestos provinciales. Así que el tema definitivamente tiene que ver con, bueno, un clima en el cual es muy difícil, lógicamente, que aparezcan inversiones. Te lo decía ayer, Marcelo, desde el punto de vista político, en el ambiente económico, bueno, la jugada del presidente con Jorge Tayana es un dato que se toma en cuenta. Esto es antes de las elecciones. Muchos se preguntan si eventualmente hubiera un cambio en el elenco económico. Bueno, ¿para dónde va a disparar el presidente? ¿Va a ir a buscar un Tayana? ¿Va a ir a buscar un Redrado? Son cuestiones refiriéndose a lo que cada uno representa, no en términos personales. Y por eso, y bueno, no deja de llamar la atención, o no es una sorpresa, que más empresas anuncian obviamente la salida de la Argentina. Algunos sectores encuentran compradores. El caso de MetLife es un caso. En el sector financiero hay interés, evidentemente, de seguir haciendo negocios en la Argentina. El sector de seguros, ahí sí hay empresarios locales que aparecen interesados. En otros rubros, a los empresarios les cuesta encontrar quien se quiera quedar con las empresas en la Argentina, Marcelo. Muy bien, obviamente, gracias.